tarde me complace presentar aquí como invitado especial al coordinador general del gabinete del gobierno del estado, Plácido Humberto Morales, que saliéndose un poco de su protocolo de trabajo, asistió a una invitación para conmemorar o para recordar más bien, ¿verdad?, un año más de los mártires del Soconusco. Los saludamos. Muy buenas tardes, don Plácido Humberto Morales. Muchas gracias, Moy. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en EXA y el Diario del Sur, en el noticiero radiofónico. Gracias por la oportunidad. Pues digo ahorita que lo trae usted fresco, porque lamentablemente yo creo que ni muchos tapachultecos saben la historia de los mártires. Usted vino precisamente por la importancia, como usted bien lo decía, no de un modo separatista, que esto ha provocado pues cierta distensión a veces en el estado. Sin embargo, pues es historia de nuestra tierra. Sí, Moy, es cierto. Bueno, yo fui invitado hoy a asistir como un ciudadano cualquiera a estar presente en esta conmemoración. Y es un hecho que hay que revivirlo, porque el Soconusco y Tapachula necesitan símbolos, necesitan tener una identidad regional, una identidad de ciudad, y en esa identidad cívica están presentes muchos símbolos en Tapachula que, como decías, son desconocidos. Hay una etapa que se está reabriendo, por ejemplo, a la revisión, que es el proceso de la incorporación de Chiapas a México, sí. Es decir, en 1824, y la condición neutral en que queda, vamos a decirle, ¿no?, en que queda la región del Soconusco hasta 1839, 42, y luego hasta 1885, en que se suscriben los tratados de límites, que a la vez son confirmados por los senados, por los congresos de los estados, del estado guatemalteco y el estado mexicano, creo que hasta el 95. Y la sociedad debe conocer estos acontecimientos pasados para que puedan explicarse el presente. Al igual, cuando ocurre el movimiento de la Revolución Mexicana, cuando se da el cuartelazo, la decena trágica contra el presidente legítimo Madero, Chiapas parece que no hubiera participado en ese proceso, parece que hubiera estado ajeno a ese proceso nacional que insurreccionó a todo el norte hasta que triunfó la revolución y promulgó la Constitución, que hace 99 años, pasado mañana, el 5 de febrero de 1817. Por eso es importante que hoy se hayan conmemorado los mártires llamados del Soconusco, porque fueron un grupo de personas del pueblo que estuvieron inconformes contra el porfiriato y que estaban organizándose para oponerse al gobierno de Victoriano Huerta, cuando fueron aprehendidos y ejecutados sin formación de ninguna causa, sin ningún proceso legal. Es un símbolo. Si me alcanza el tiempo, platico un tantito de esto. Rafael Granados era un trabajador de albañilería que vino trabajando como albañil desde el norte hasta llegar a la frontera sur, hasta Tapachula, y aquí trabajaba como albañil en la época, en principios del siglo pasado, y fue él quien formó el club liberal que proponían los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. Ahí se sumó grandes insurgentes ellos, ¿no? Sí, precursores de la Revolución Mexicana, aunque la Revolución Mexicana fue una mezcla de muchos proyectos. Pero bueno, periodistas, los Flores Magón. Sí, ejercieron el periodismo con una gran dignidad, de regeneración, en toda la vida, perseguidos, desterrados, encarcelados, regeneración, el Aguizote, el hijo del Aguizote. De estos mártires del Soconusco, había uno que se llamaba Cipriano Velázquez, otro de apellido Coronado,
Ángel Díaz, que es el abuelo de Ángel Aguiar, porque él promueve este evento. Hay otro de apellido Gatica, lo recuerdo. Silvano Gatica. Silvano Gatica. Solo hay un fraccionamiento aquí en Tapachula que lleva el nombre de estos mártires, dice, el paraíso donde vivía Lilia Dago. ¿Lilia qué? Lilia Sorcia. Sí. Lilia es la conductora. La conductora. Y lleva los nombres de los mártires. Creo que es como único recuerdo, digo, además de, obviamente, un poco olvidada también el monumento que tienen, ¿no?, ahí al lado de Bomberos. Sí, bueno, hoy asistió una concurrencia mayor, vieron los medios de comunicación. Yo me pedí pedí la palabra porque pues este sacrificio por una lucha por el decoro, por la libertad, por la dignidad del pueblo del Soconusco debe ser recordada para que haya un patrimonio cívico de la región, y por eso es que estuve aquí. Bueno, pues el sacrificio de ellos en ese momento, Chiapas no tuvo una gran participación, solo vieron 2, 3 pequeños brotes de inconformidad hasta que la revolución vino con la Brigada 21 en 1914 o 15, el 12 o 13 de agosto de 1915. Y bueno, ya empezó otra etapa de Chiapas. Pero aquí ustedes, los tapachultecos, el Soconusco, deben conocer y reconocer los símbolos de su identidad, y a eso se debe, pues, el motivo de mi presencia en este acto y en esta reflexión que hacemos sobre el ejercicio de las libertades ciudadanas. Vamos a continuar después de una pausa. Enseguida regresamos, 1:06 p.m. Tenemos en cabina al coordinador general de Gabinete de Gobierno del Estado, Humberto Plácido Morales Vázquez. Ya regresamos. Vázquez, conocido político chiapaneco, originario de Ocosocuautla, pues acostumbrados a tratarlo siempre con su amabilidad que le caracteriza en las diferentes dependencias o como líder de un partido político. Hoy, pues como que fuera de escenarios en la coordinación general de gabinete, pero trabajando bastante duro. Seguramente pues la llegada del Papa es lo que los tiene ahorita pues con mucho movimiento, licenciado. Sí, pues el arribo del Papa, la visita del Papa es un acontecimiento que pone en movimiento a todo el aparato gubernamental, a la sociedad, a los servicios. Generalmente es un asunto de Estado. Sí, la visita del Papa significa aquí en México, en Cuba o en los Estados Unidos, un acto de Estado, por lo que significa la Iglesia Católica en esa mezcla entre lo temporal y lo espiritual. Es decir, la Iglesia Católica es un Estado con un ínfimo territorio, pero con una extenso predominio de su autoridad, porque sin que tenga ciudadanos, tiene agremiados, tiene una grey, la grey católica, quizá la más grande del mundo, y por eso el Papa es la suprema autoridad política en el mundo. Y cuando digo la suprema autoridad política, estoy hablando de quien su palabra, su voz, su mensaje puede tener una significación en cualquier latitud que lo diga, en el Oriente, en Asia o en Europa, o quizá mucho más en América. Y cuando digo autoridad, la suprema autoridad, no estoy diciendo el hombre de Estado más poderoso del mundo, porque eso lo puede ser el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el poderoso, el del poder, el que tiene la autoridad seguramente de los líderes políticos. Y cuando hablo de líder político, para cuidar mucho este concepto, es que es
jefe de un estado, del Estado Vaticano. Y como tal, entonces, la presencia del Papa es de relevancia para toda la sociedad, pero es de especial significado por su tratamiento como jefe de Estado y como líder político simultáneamente. Entonces, eso coloca en una situación de movilidad a todo el aparato público, a todo el aparato gubernamental, pero tiene algo más todavía, ¿no? Tiene una repercusión más, la expectativa que hay de los pronunciamientos que haga el Papa Francisco, porque hay muchos temas en la agenda universal que el Papa tiene que abordar en diferentes lugares del mundo. Tiene características el Papa Francisco, ¿no? Una es que él es latinoamericano, pues es argentino. Muy importante. Y está en América Latina. Pero también la importancia de que venga a Chiapas, porque aunque digan los ojos están del mundo hacia México, pero es hacia Chiapas directamente, ¿no? Sí, es cierto, Moy, y hoy, en este momento tocamos el tema de Chiapas. La otra característica de este Papa es que su origen es el clero seglar, o el clero regular, o sea, pertenece a una orden religiosa, y generalmente los que pertenecen a una orden religiosa tienen posiciones más vanguardistas. Anteriormente los otros papas pertenecieron al clero secular, es decir, a la iglesia tradicional. Otros papas han habido de órdenes y tradicionales. Y como se esperaba, el Papa Francisco ha tenido pronunciamientos sobre las que la sociedad global está atento. Por ejemplo, pronunciamientos sobre temas de las minorías, por ejemplo, pronunciamientos sobre temas de la injusticia, temas sobre las libertades, incluso con una, aunque sea tenue, referencia a las libertades sexuales, que era un tema intocado por la Iglesia y parecía intocable. Eso genera una gran expectativa sobre los pronunciamientos, los discursos del Papa. El Papa tiene mensajes que se le llama Urbi et Orbi, que son mensajes particulares, pero todos son para todo el orbe, porque todo mundo está esperando qué pronunciamiento va a hacer el Papa. En 3 lugares particularmente de nuestro país, Juárez. Por ejemplo, Juárez. ¿Por qué Juárez? Juárez representa un punto neurálgico en el problema migratorio, ¿no? En el problema de la explotación laboral transnacional, es decir, las maquiladoras están en Juárez, la riqueza se va para los Estados Unidos. En un punto muy grave por su propia aglomeración de diferentes nacionalidades, un punto muy grave de la seguridad y sobre todo algo que ha simbrado la conciencia de gran parte del mundo, que es el tema de los feminicidios. El tema de los feminicidios se hizo un tema global. Y eso, Juárez, el tema de la inseguridad institucionalizada, como es lo de Michoacán, y en Chiapas el Papa tiene seguramente considerado, o estamos mejor esperando nosotros, una manifestación sobre el tema de las minorías. Es decir, es un tema el tema de las minorías es un tema universal. Toda la migración que hay del sur hacia el norte en Europa y en América, o sea, África hacia Europa, Medio Oriente o Oriente, el Oriente hacia el norte de Europa, todas esas migraciones son de minorías que no han encontrado una adaptación en su propia sociedad original, como ocurre con nosotros. Y aquí en Chiapas, minoría, o en México es minoría sinónimo también de discriminación. Y San Cristóbal Las Casas es un importante epicentro del discurso por las minorías, por y para las minorías. ¿Por qué?
porque es el centro el centro de la discusión que se dio en 1994 sobre el papel de la sociedad moderna con las minorías, y en la otra parte el papel de la iglesia. No hay que olvidar que San Cristóbal Las Casas, al igual que la diócesis de Juchitán o la de Cuernavaca en su tiempo, o la de Río de Janeiro, con obispos progresistas, tuvieron un Méndez discurso. Arceo era en Cuernavaca. Méndez Arceo en Cuernavaca, el de Recámara en el de Río de Janeiro, Brasil. Tuvieron un discurso más comprometido de la iglesia, vamos a decir, en el caso de San Cristóbal, la iglesia con los pobres, pero aparte tiene otra simbología. San Cristóbal Las Casas es el punto en la conquista y colonización de México, donde Fray Bartolomé de Las Casas abre la discusión sobre el derecho de los indios a recibir el evangelio, es decir, al tratamiento de los indios como personas y no solo como fuerza de trabajo. Entonces, toda esa carga histórica tiene que aparecer el día de la visita del Papa. Digo, no es además el único estado o de los pocos estados que ha llegado un Papa por segunda ocasión, como se dará en Chiapas. Sí, yo creo que es en segunda ocasión que llega. Recordaremos que estuvo aquí Juan Pablo II, cuando el avionazo muy trágico para Tapachula, ¿no? Sí, seguramente ahora con un mayor significado, porque la iglesia, el Papa está jugando un papel menos tradicionalista y más vanguardista, ¿no? Es decir, el fenómeno Papa como fenómeno mediático, los pronunciamientos de Juan Pablo II los soportaban un enorme carisma, y ahora una enorme autoridad que tiene una continuidad en la palabra. Eso es muy importante. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos aquí con el licenciado Plácido Morales Vázquez, coordinador general de gabinete. Ya regresamos, Diario del Sur al aire. Vamos a ver. El beneficio en general y no particular para Chiapas es que en cualquier lugar que visita el Papa siempre hay un mensaje de paz, se le llaman, ¿no? Pero hay un mensaje que tiene una gran repercusión en la sociedad, y aún haya pluralidad religiosa, el mensaje tiene un significado y seguramente deja un dividendo en la convocatoria a la armonía social, a la paz, el valor de la paz, que prácticamente la tenemos. Vivimos en paz, y nosotros los chiapanecos vivimos en paz, y yo creo que quien ha vivido en guerra, pues como pudo haberlo vivido algún ex yugoslavo o algún sirio recientemente, o de algún país africano, saben el valor de la paz, o como lo vivieron en 1994 partes del norte y la selva de Chiapas. Saben que la paz es un valor, y el obispo de Roma, el Papa Francisco, trae un mensaje de paz que de alguna forma reconcilia y armoniza los sentimientos de la sociedad, y así será en el caso de la sociedad chiapaneca. Aparte de la gran movilización que tiene que haber, viéndolo utilitariamente, pues toda la hotelería está en lo turístico se ocupada, y unidad, en la unidad también. Sí, la unidad, pues, de la convocatoria es a la armonía y a la paz, pero pues los restaurantes, los hoteles, las artesanías, los museos, todos estarán saturados por la presencia de tantos visitantes que vienen tras la huella del Papa. Y ojalá queden invitados a volver, ¿no? Por ser un estado tan turístico como es Chiapas. Pues gracias, licenciado Plácido. En el tema del Papa, iríamos ahora al trabajo que tiene usted en esta actividad como coordinador general, proyectos, logística, de todo, pero pues obviamente también de aspiraciones. Hoy le hicieron una pregunta que ya circula en las redes, que sería bueno aclarara bien aquí en Diario del Sur al aire, que si quiere usted o aspira a ser gobernador.
Sí, bueno, hoy que estuve en el acto cívico ahí con los amigos de los medios de comunicación, pues como hay una relación muy cordial con ellos entre la entrevista, entre los comentarios, pues aparecieron muchas preguntas, ¿no? Yo quiero hacer una regresión. Pues una sociedad como la nuestra es una sociedad que debía de tener más distancia entre sus procesos políticos. Sí, estamos saliendo de uno y todavía no acaban los conflictos postelectorales y ya estamos preguntando sobre otros. No solo estamos preguntando o discutiendo sobre otros, sino ya se están confrontando grupos o personas, y a veces con una especie de guerra subterránea y sucia, que no es lo ideal de una sociedad democrática. Lo ideal de una sociedad democrática sería que se confrontaran pensamientos, se confrontaran proyectos y por supuesto trayectorias. Ahí implica también la transparencia de la vida personal de cada político, que alguien le va a confiar al delegarle con su voto a un gobernante la administración de sus bienes, de los bienes públicos, pues tiene que tenerle confianza, ¿no? Y si no es una persona honesta, pues no debe votar. Pero parece que se adelantan los tiempos, abrimos los periódicos y vemos actores políticos en campañas encubiertas y casi abiertas. Pero debíamos tener más tiempo para trabajar de esta visita del Papa, de lo que deje, retomar lo positivo, que va a ser mucho, para darle un jalón más al trabajo y a la resolución de los graves y gravísimos problemas que tiene Chiapas en materia de empleo, en materia de cobertura de salud, en materia de agua potable, en materia de conservación de camino, en materia de equipamiento escolar y en la solución del conflicto magisterial. Debería haber un poco más tiempo. Pero la nota es, a veces es, ¿usted qué aspiración tiene? Bueno, yo soy un hombre público, manejo diversidades, es decir, en parte soy un académico, otra parte la hago de líder de opinión y otra parte la hago de político en activo, y pues por temporadas he sido servidor público. En este momento soy servidor público de un gobierno como es el gobierno del gobernador Manuel Velasco Cuello, que es producto de un partido que es el Partido Verde Ecologista de México, en alianza con el PRI. Ese gobierno se declaró plural. Dijo, es un gobierno plural y hay pues de diferentes partidos trabajando. No quisiera yo poner ejemplos, pero usted lo que recomendaría, por lo que entiendo, el que brilla con luz propia, sin descalificaciones, y esperar los tiempos. El que brille con luz propia, sin descalificaciones, los tiempos, como tiene razón hoy. Pero hay una cuestión. La ley electoral señala el inicio del proceso electoral hasta el 15 de octubre del año que viene. El inicio de las precampañas es en marzo y el inicio de las campañas creo que es en mayo. O sea, falta mucho tiempo. Hay que trabajar en lo que están realizando. Hay que trabajar, pues claro, entiendo que todo el mundo busque posicionamientos, porque a veces unilateralmente se toman decisiones para control político, y recortaron mucho los tiempos de campaña y recortaron casi a nada los tiempos de pre-campaña. Entonces, un ciudadano que tenga aspiraciones, porque estamos hablando de ciudadanización, de ciudadanía, un ciudadano que tenga aspiraciones necesita tiempo. Andar diciendo yo quiero ser gobernador, quiero ser diputado, quiero ser presidente municipal, necesita tiempo. Si yo digo ahora quiero ser gobernador, me van a decir, oiga, está haciendo actos anticipados de campaña. No, es una pregunta que me están haciendo. ¿Quiero ser gobernador? Por supuesto que quiero serlo. Soy una persona que está capacitada para hacerlo, y mucha gente tiene expectativa
en que yo entre a la participación, a la competencia para hacerlo. Así, esa es la respuesta que puedo dar. Pues muchas gracias, licenciado Plácido Humberto Morales Vázquez, actual coordinador general de gabinete del Gobierno del Estado, por estar aquí en Exa FM, en Diario del Sur al aire. Creo que lo tendremos pronto, ¿no? Quedó de venir en breve en más giras a Tapachula. Pues hoy vine específicamente como un ciudadano al acto de reconocimiento a los mártires de Soconusco, como lo expliqué, para que no se pierda la memoria. Hoy estoy aquí gracias a la invitación de ustedes, Moy, en Exa, para pues tener este diálogo, y yo regresaré en unos días porque estoy promoviendo un encuentro nacional de ciencia y tecnología que lo hará la Secretaría de Educación Pública y que quiero que se haga aquí en Tapachula. Aquí lo esperamos. Que haya movimiento en Tapachula. Lo esperamos entonces, licenciado, y muchas gracias. Gracias, Moy, muchas gracias. Vamos a la pausa, enseguida regresamos, Diario del Sur al aire. Veo que